Entonces, con el bautismo terminamos el ciclo de la Navidad. Hemos estado celebrando un misterio tan grande de nuestra fe, que es el misterio de la encarnación del Verbo. Hemos contemplado este misterio, la grandeza del amor, de la misericordia de Dios para toda la humanidad. Y en el bautismo es ya una manifestación más de Dios, así como hemos celebrado el jueves la Epifanía del Señor, los Reyes Magos. Entonces, como Dios se manifiesta a través de su Hijo como luz de las naciones, de todo el mundo, Salvador de toda la humanidad. Entonces ahora ya hace como una presentación oficial el mismo Padre y también la presencia del Espíritu, porque comienza una etapa importante. Jesús, pues vemos en el Evangelio que hay un silencio largo, no se dice nada después de que Jesús había sido perdido y hallado en el templo a los 12 años. Ahora estamos ya con un Jesús que ya está por los 30 años, entonces todo ese tiempo, podemos decir, de silencio en el hogar de Nazaret junto a José y María, y todo lo que todo adolescente y joven hace en su casa, en su hogar. Entonces, pero no nos dice nada. Es por algo que tiene un contenido, digamos así, profundo, importante, que al final podemos decir como un misterio de nuestra fe, porque ahora se nos presenta Jesús en una etapa importante, porque tiene que comenzar su misión pública, anunciando la buena nueva de la salvación a los hombres. Y es justamente aquí que tiene lugar este acontecimiento, que es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Entonces el tema es el bautismo como tal. Entonces el bautismo de Jesús, el bautismo de Juan el Bautista, después el bautismo de Jesús, nuestro bautismo que nosotros hemos recibido, el bautismo de Jesús, ¿no?, por medio del agua y del Espíritu. Entonces, cuando hablamos del bautismo, hay también bautismo del fuego, el fuego del Espíritu, pero también el bautismo de deseo, cuando sucede que alguien está en ese proceso de preparación para el bautismo, sin embargo, sucede algo que tiene que irse de este mundo. Entonces ya la Iglesia los considera bautizados porque han manifestado ese deseo de incorporarse a Cristo, en fin. Entonces, este bautismo en el Antiguo Testamento se manifiesta de una manera importante, como vemos en la primera lectura, el libro de Isaías. Es un bautismo de liberación, o sea, es buena noticia para el pueblo, y por eso es un motivo de consolación para el pueblo que está en el destierro, lejos de su patria, ¿no? Dios interviene, es la intervención liberadora de Dios que quiere restituir al pueblo hacia su patria, por lo tanto, darles con toda su dignidad, entonces que puedan vivir como hijos de Dios. Y por eso les invita, aquí también están las palabras del profeta: preparen en el desierto el camino del Señor. O sea, esta intervención necesita una preparación, porque Dios viene al encuentro de los hombres, al encuentro de cada persona, y nos está haciendo sugerencias de invitación a la conversión, que se rellene todos los valles, se aplanen todas las montañas, colinas, en fin. Nos suenan a palabras de Juan el Bautista, que invita a preparar los caminos del Señor para que puedan acoger al Mesías, al Salvador. En fin, está entonces esa invitación a ese bautismo en el Antiguo Testamento de liberación, pero que en realidad también nuestro propio bautismo es de liberación, porque somos liberados del pecado original, el pecado que cometieron nuestros primeros padres. Y entonces, esta manifestación de Dios en la primera lectura también dice: aquí está tu Dios, es decir, es la presencia de Dios, vivir el encuentro con Dios, el bautismo. Fue entonces, como lo es ahora con nosotros, que con su poder limpia de
todo pecado, de toda mancha de pecado. Cuando la persona se bautiza siendo adulta, entonces está no solamente el pecado original, sino están también los pecados personales, porque está involucrada la voluntad y siendo libre ha optado por ella. Entonces, pero Dios libera también de esto. Y tiene otra característica esta presencia, este bautismo en la primera lectura. Ya muestra la figura de un Dios Padre, pero de un Dios que se manifiesta como pastor, ¿no? Que viene al encuentro de la humanidad, que cuida de ella. Aquí dice, apacienta su rebaño, los reúne en sus brazos, ¿no? Es este acto de ternura, de amor, que Dios nos estrecha entre sus manos, cuando también nosotros hemos recibido el bautismo. Y como vemos en el Evangelio, pues así como dijo de Jesús, este es mi hijo, también dirá de nosotros, dice de nosotros, este es mi hijo, este es mi hija. Entonces es un acto de amor, ¿no? De la infinita misericordia de Dios que Dios nos tiene, que nos hace hijos, y como sabemos somos hijos en el Hijo. De esta manera entonces se marca ya un camino, el bautismo, y podríamos decir la vida y la misión de los bautizados, como un camino de liberación, como un camino de libertad. ¿Ya? Dios no quiere que seamos esclavos de nadie, y tampoco quiere que seamos esclavos del pecado, por lo tanto de todas otras cosas que contravienen a los designios divinos. Entonces esta es una impronta importante que siempre debemos tener presente, que el bautismo, pues hay ideologías que equivocadamente consideran que es un sistema de esclavitud del mismo cristianismo y que la Biblia es un libro que oprime a los humanos. Están totalmente equivocados, porque en realidad la revelación divina de la Sagrada Escritura es un camino de libertad, de vida, y no así como lo pintan como de esclavitud y de muerte. Están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque se fundamenta en una ideología que es un sistema que más bien establece un sistema de esclavitud para la humanidad, es un sistema de dominación y de opresión del ser humano. En cambio, la fe, la religión, la Sagrada Escritura es un camino de libertad, de liberación, y los mismos sacramentos, el bautismo en este caso concretamente, también muestra este camino de liberación. Ahora bien, en la segunda lectura también nos ayuda a entender la realidad del bautismo, porque es una manifestación de Dios, como lo fue en el caso de Jesús, ¿no? Que se manifiesta el Espíritu y se manifiesta el Padre. Entonces, de esta manera está también ahí como una semilla que se siembra. Es una semilla de eternidad, porque somos preparados para la vida eterna por nuestro bautismo, que es necesario para la salvación. Entonces, es este Dios que viene a liberarnos, es este Dios que viene a purificarnos de toda mancha de pecado. Se repite el tema de esta manera y nos predispone. Hay un detalle interesante en esta segunda lectura. Así como de Jesús se dice en los Hechos de los Apóstoles que pasó esta vida haciendo el bien, ojalá esta sea también nuestra memoria, y por eso Pablo invita a Tito, ¿no?, a la práctica del bien. Y es justamente la manifestación de la presencia del Espíritu que la persona se predispone a hacer el bien, a pensar positivamente, a decir cosas buenas, a desear cosas buenas. Entonces la presencia del Espíritu no nos predispone a lo negativo, no nos predispone al pecado, y podríamos decir, yendo más allá, no nos predispone a la corrupción, no nos predispone por lo tanto a la violencia, al enfrentamiento. No, nuestra fe tiene esa naturaleza, es pacífica. Por lo tanto, un camino de encontrar la paz es hacer el bien, porque cuando hacemos el bien no nos conseguimos enemigos, sino amigos y hermanos, e inspiramos por lo tanto cariño, y hay simpatía. Es decir, haciendo el bien
no nos vamos a hacer odiar, sino al contrario, nos vamos a hacer querer, ¿verdad? Entonces, esta es la naturaleza de nuestra religión y como condición de bautizado debemos estar siempre predispuestos a esto. Entonces, es a través de esta respuesta que Dios hará su trabajo de salvación, de redención a través de su Hijo Jesús, pero tiene que haber esta respuesta de predisposición a la conversión y así el Espíritu que habita en nosotros actuará. Y también, como dice al final la segunda lectura, pues siempre teniendo presente que somos herederos, tenemos esta esperanza, ¿no?, de heredar la vida eterna. Este es el objetivo. No es solamente una realidad temporal y pasajera, que nosotros tenemos la gracia, la dicha de poder disfrutar de la vida que Dios nos da, pero siempre nos invita a mirar un poquito más allá. Ahora bien, para terminar en el Evangelio, es bonito, es cortito, pero es también muy significativo que lo que nos presenta el Evangelio de Lucas, ¿no? Entonces, se aparece Jesús después, como decíamos, después de 30 años de silencio. De pronto está ahí ejerciendo su ministerio profético Juan el Bautista. Está en las riberas del río Jordán y lo que él anuncia es justamente la invitación que hace a la conversión, al arrepentimiento. Y así le preguntarán, ¿qué tengo que hacer? Si has robado, anda a devolver. ¿Qué tengo que hacer si has hecho tal cosa, cual cosa? Anda y pide perdón, en fin. Era una invitación entonces a la conversión. Y administra este bautismo en el río Jordán, que es el bautismo de la conversión. Podríamos decir que es un signo, simplemente, pero no tiene realidad, digamos así, de la eficacia de la gracia, como lo tiene el bautismo sacramento que nosotros hemos recibido, y esa es una gracia muy importante. Sin embargo, es importante el bautismo que realiza Jesús, donde la gente, reconociendo sus faltas, sus culpas, sus pecados, se pone en fila y comienzan a recibir el bautismo. Curiosamente, pues nos dice que Jesús se puso en la fila. Podríamos decir casi como, digamos, nos estamos confesando y de pronto en la fila aparece Jesús. Nos admiraríamos de sobremanera, ¿verdad? Aquel que no ha pecado, ¿qué necesidad tiene de confesarse, verdad? Sin embargo, aquel que no tenía pecado, ¿qué necesidad tenía del bautismo? Nos preguntamos también. Entonces, pero vemos ahí cómo se expresa, se manifiesta Dios que se abaja, ese Dios que se sumerge, ese Dios que entra en nuestra naturaleza humana, ese Dios que se acerca a nosotros y quiere caminar con nosotros. Por lo tanto, ese acto de solidaridad con la humanidad pecadora, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere. Entonces, Dios ha venido a nuestro encuentro para quedarse con nosotros. Y este gesto de que Jesús se ponga en la fila significa que Dios, ¿no?, una vez más se sumerge en la naturaleza humana, se sumerge en la historia humana, ¿no? Y entonces es un Dios que camina con nosotros en medio de nuestras flaquezas y debilidades humanas. Es este Dios que se nos acerca. Podríamos decir que Dios no se avergüenza de nosotros. O podríamos decir, como a veces ocurre con una persona, mendigo que está a veces maloliente, que de pronto ya repugna el poder simplemente encontrarse, pues Jesús no hace discriminación. Es más, podríamos decir, llevando al extremo, Jesús que no tiene asco de nuestra lepra del pecado y se acerca. Pero se acerca para que no nos quedemos simplemente ahí, porque el bautismo es justamente es liberación, como hemos dicho, y liberación del pecado, de nuestras pobrezas, de nuestras miserias humanas. Entonces quiere Jesús levantarnos, pero para levantarnos primero tiene que descender, y desciende a esa situación que no es para nada fácil. Ahora bien, cuando Juan el Bautista le ve, como vemos, ya Juan el Bautista tenía mucha fama, muchos han ido a su encuentro de él. Juan el Bautista no es ambicioso, Juan el Bautista no es oportunista,
podía ser una oportunidad con la fama de hacer carrera política. Absolutamente. Juan el Bautista es un hombre sencillo, humilde, es un hombre de fe, es un hombre que sabe que es simplemente servidor de Dios y que tiene una misión, y que su misión es mostrar que viene alguien más importante que él, que es aquel que les bautizará en Espíritu Santo y en el fuego. Muestra de humildad, muestra de obediencia, muestra de docilidad. Así son las tentaciones, queridos hermanos. Nosotros también tenemos que recordar siempre que fuimos bautizados, que somos cristianos, que somos católicos. No se puede poner antes otros intereses que pueden ser oportunidades grandes, qué sé yo, para enriquecimiento, para crecer en poder. No busca el cristiano eso. El cristiano busca servicio. El cristiano quiere ser simplemente obediente a Dios, y entonces eso es lo que nos está mostrando con esta página del Evangelio Juan el Bautista, una gran lección de humildad, una gran lección de obediencia, una gran lección de fe que nos da también a nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede una teofanía. ¿Qué quiere decir teofanía? Manifestación de Dios. ¿De qué manera se manifiesta Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo? En el Jordán está la Santísima Trinidad, el Hijo que va a recibir el bautismo de conversión, que es signo profético, muy importante. Ahora se presenta el Espíritu Santo en forma visible, corporal, como una palomita. Como sabemos, cuando vemos una palomita, lo que significa es mansedumbre, apacibilidad. Pero al mismo tiempo un judío cuando ve una palomita, como ve un cordero es para el sacrificio, una palomita también era ofrecida y para el sacrificio en el templo. Entonces es un anuncio también de sacrificio. Y aquí estará después cómo cumple su bautismo Jesús, no solamente en ese momento en el Jordán, porque vendrá después, este es un preanuncio de su pasión, de su muerte, que será el cumplimiento del bautismo, es decir, de la misión que el Padre le ha confiado para salvar a la humanidad entera. Ahí está entonces la manifestación del Espíritu, pero también está la manifestación del Padre. Y aquí es interesante, no dice aquí la expresión, pero otras traducciones ponen que se ha abierto el cielo, que con el bautismo Jesús nos ha abierto el cielo, es decir, que ha descendido Dios a la humanidad, para que el hombre pueda ascender a la divinidad, a la gloria de Dios, ¿no? Entonces, tengamos presente, ¿no? Es Jesús que nos abre las puertas del cielo, porque Él es el Mesías, porque Él es el Salvador, porque Él es nuestro Redentor. Y entonces se escucha una voz, y es el Padre que confirma la misión del Hijo. Dice: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Entonces esta es una expresión de amor de Dios Padre, que está satisfecho con el cumplimiento de la misión de su Hijo. Pero claro, sabemos que en este momento lo que Jesús hace, como decíamos al principio, inicia su misión pública de anuncio del Evangelio, que vamos a lo largo del año, del tiempo ordinario, ir reflexionando qué es lo que hace en su misión pública Jesús. Entonces, de esta manera, queridos hermanos, vemos que este Dios, nuestro Dios en quien creemos, es Padre. Un Dios Padre que ama al Hijo. Un Dios Padre que nos ama a nosotros en el Hijo, porque somos hijos en el Hijo por nuestro bautismo. Y nos dice, por lo tanto, que somos también hijo, hija amado de Dios. Somos hijos amados de Dios. Dios ha venido no para juzgarnos, no para condenarnos. Dios ha venido para salvarnos. Pero es necesaria la respuesta. Permitir que Dios nos libere
de nuestras esclavitudes, de nuestras miserias humanas. Entonces tenemos que colaborar con la gracia. No lo va a hacer todo Dios. Hay la necesidad de una respuesta libre, voluntaria de nuestra parte. Entonces, y aquí se concluye, por lo tanto, la misión del Hijo. El bautismo es un signo profético que anuncia que Jesús cumplirá su misión a través de su pasión en la cruz, muerte y resurrección para llegar a la gloria. Y ese es el bautismo del sufrimiento, de la acusación, de la condena, de la crucifixión, de la muerte. Pero ese es el camino de la liberación. Y no nos olvidemos que en nuestra condición de bautizados, incorporados a Cristo por nuestro bautismo, miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey, no puede estar ajeno entonces esta misión que Jesús cumple. Es decir, la presencia del sufrimiento, la presencia de la pasión, la presencia de la muerte en tiempos de pandemia, más lo podemos entender, pero siempre teniendo presente la gloria de la resurrección, porque esa es la meta de nuestra esperanza. Dios ha venido en Jesús para salvarnos y no para condenar.